Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Cárdenas Peralta. Yo les voy a explicar el ejercicio del inciso D de la práctica circuitos resistivos con voltaje. El circuito consta de tres resistencias, las cuales tienes un valor de 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm y 3.3 kilo ohm. Lo que nos pide en nuestro ejercicio es calcular la resistencia equivalente, el voltaje total, voltaje 1, 2 y 3, intensidad total, intensidad 1, 2 y 3. Lo primero que tenemos que saber es checar nuestros nodos, saber cuáles son y ubicarlos bien. Asimismo empezamos con la reducción, ¿sí? Tenemos que la resistencia 2 y 3 están en serie, por lo tanto formamos RA. Calculamos RA, como están en serie se van a sumar las resistencias y nos da un valor de 5.5 kilo ohms. A continuación lo que vamos a hacer es las dos resistencias que nos quedan, RA y R1, concluimos que están en paralelo ya que sus nodos son iguales. Entonces con la fórmula de paralelo, que es 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia, llegamos a la conclusión que RE o resistencia equivalente es igual a 0.846 kilo ohm. A continuación vamos a empezar a calcular la corriente. Como sabemos que el voltaje total es de 5 volts, ya que es un dato que nos entregó nuestro maestro, calculamos intensidad total, que viene siendo voltaje entre resistencia equivalente 5 volts entre 0.846 kilo ohms. Nos da una corriente total de 5.910 miliamperes. Proseguimos, calculamos nuestras corrientes, que es la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. De aquí tenemos que partir hacia atrás, llegando a la conclusión que nuestra corriente 1 es de 5 mA, nuestra corriente 2 es de 0.909 mA, nuestra corriente 3 es de 0.909 mA. Como estos dos están en serie, van a ser igual. Y llegamos a la conclusión que nuestro voltaje es igual a 5 volts, que es igual a nuestra fuente. También asimismo llegamos a la conclusión que el voltaje 1 vale 1.999 volts y el voltaje 3 2.999 volts. A continuación vamos a proceder con el armado de nuestro circuito. Tenemos que nuestra resistencia 1, que es de 1 kilo ohm, la vamos a colocar de un punto cualquiera a otro punto cualquiera en nuestra protoboard. Después procedimos con la resistencia número 2 de 2.2 kilo ohm de nuestro nodo A un punto cualquiera en nuestro protoboard. Y la resistencia de 3.3 kilo ohm, que es la resistencia 3 del nodo C a lo que se convertirá en nuestro nodo B. Hasta el momento tenemos que este es nuestro nodo A, nuestro nodo B y nuestro nodo C, así como lo indica nuestro circuito. Aquí tenemos cómo medir el voltaje, el flujo de la corriente y también tenemos cómo medir la corriente. Lo primero que vamos a revisar es si nuestra resistencia equivalente está correctamente calculada. Lo que vamos a hacer es medirla en nuestro nodo A y nuestro nodo C. Colocamos nuestro multímetro en la escala de 20 kilo ohms y medimos que tenemos 0.83 kilo ohms o 830 ohms. Nuestra resistencia equivalente era de 0.846 kilo ohms, muy aproximado. Esta pequeña variación se debe ya que nuestras resistencias no nos entregan el valor teórico, pero es una aproximación muy correcta, muy acertada. Seguidamente vamos a proceder a medir nuestro voltaje. Colocamos nuestra fuente de voltaje de 5 volts aproximadamente, que realmente nos da 5.33. ahorita lo vamos a corroborar. Vamos a empezar, vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de 20 volts
Y lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro en el nodo A y en el nodo C. Aquí tenemos que nuestro voltaje total, que el cual va a ser igual a nuestro voltaje 1, va a ser a 5.27 volts, como lo tenemos aquí, 5 volts, que es un aproximado muy correcto. Seguidamente, nuestro voltaje 2, como lo marca nuestro circuito, vamos a medir en el nodo A y en el nodo B. Tenemos que nos da un voltaje de 2.07 volts, lo cual teóricamente nos debió haber dado 1.999 volts, pero les comento que esta pequeña variación es ya que nuestra fuente nos entrega 5.33 volts y no 5 volts. Ya por último, tenemos que nuestro voltaje 3, que va del nodo A al nodo C, del nodo B, perdón, al nodo C, es de 3.18 volts. Lo calculado anteriormente es de 2.99. Como podemos apreciar, nuestras mediciones y nuestros cálculos son muy parecidos. Las pequeñas variaciones que pudiéramos llegar a tener es debido a que el voltaje es mayor o menor a 5 volts, que es el teórico, y que nuestras resistencias varían un poco la cantidad de ohms que nos dan. Ya para finalizar, vamos a medir las corrientes. Nos vamos a amperes y vamos a medir la corriente total. Esto es muy importante. Aquí tenemos que romper nuestro circuito, ¿sí? Tenemos que romper nuestro circuito, ¿para qué? Para conectar en serie nuestro multímetro. Quitamos la parte positiva de nuestra fuente y ahí mismo conectamos la parte negativa al nodo donde estaba, que es el nodo A. Tenemos que medimos 5.6 o 5.20 miliamperes, lo cual habíamos tenido una corriente total de 5.910 miliamperes. Por lo tanto, tenemos una variación muy pequeña. Volvemos a conectar nuestro circuito como estaba. Ya teníamos armado nuestro circuito de nuevo. Vamos a separarlo, vamos a romper nuestro nodo A y vamos a separar la patita de la resistencia 1 de nuestro circuito, de nuevamente para conectar en serie nuestro multímetro. Tenemos un valor de 5.26 miliamperes. Lo que habíamos calculado era de 5 miliamperes. Quiere decir que está correcto nuestro cálculo. Volvemos a armar nuestro circuito. Ahora, como nos marca nuestro diagrama, para medir la corriente 2 va la parte negativa a esta parte de nuestro multímetro y vamos a colocar esta parte aquí. ¿Qué hicimos? Rompimos nuestro circuito y conectamos en serie nuestro multímetro. Va desde la fuente de voltaje y la parte negativa va a la pata de nuestra segunda resistencia. Como medición tenemos 0.97 miliamperes. Lo que hemos calculado es 0.909 miliamperes. Volvemos a conectar nuestro circuito y vamos a medir la resistencia 3. La corriente de la resistencia 3. Listo. Tenemos una pequeña dificultad, se nos había soltado nuestro circuito. Ahora sí, de nuevamente rompemos nuestro nodo B y colocamos en serie nuestro multímetro. Tenemos una medición de 0.97 miliamperes. Lo que habíamos calculado anteriormente era 0.909 miliamperes. Estas dos valores son iguales y lo que medimos también es por algo muy interesante, ya que como nuestras resistencias están en serie, nuestras intensidades o nuestras corrientes van a ser iguales y nuestros voltajes van a ser diferentes. Ya por último, vamos a explicar, dejamos de lado nuestro circuito, vamos a explicar las potencias. La potencia.
La potencia se mide en watts. Tenemos esta fórmula que es potencia total es igual a voltaje total al cuadrado sobre resistencia total. Por lo tanto, nuestro voltaje total teórico es de 5 volts al cuadrado entre la resistencia total o resistencia equivalente, que es igual a 846 ohms, teniendo así como resistencia total 0.0295 watts. Seguidamente vamos a calcular cada una de las potencias para corroborar con esta última forma que dice potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 si nuestras potencias son iguales. Tenemos que potencia 1 es igual a voltaje 1 al cuadrado entre resistencia 1, lo que es igual a 5 volts al cuadrado entre 1000 ohms. Por lo tanto tenemos que nuestra potencia 1 es de 0.25 watts. Seguidamente nuestra potencia 2, la fórmula es voltaje 2 al cuadrado entre resistencia 2. Por lo tanto, tenemos que 1.999 volts al cuadrado entre 2200 ohms nos da una potencia de 0.001816 watts. Nuestra potencia 3 es igual al voltaje 3 al cuadrado entre resistencia 3. Por lo tanto, nuestro voltaje 3 es de 2.999 volts al cuadrado entre 3300 ohms nos da una potencia de 0.002725 watts. Corroborando, nuestra fórmula que se había mencionado anteriormente de potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, sumamos estas tres cantidades, como se puede observar aquí, y tenemos que la potencia total es igual a 0.028 watts, muy parecido a lo que habíamos calculado con la otra fórmula. Estas pequeñas variaciones se debe a que estos dos son muy pequeños, entonces nos daban muchos decimales, pero podemos apreciar que es casi igual o muy aproximado. Por lo tanto, concluimos que este ejercicio está correcto. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado esta explicación. Muchas gracias.